Muy bien, bueno, pues vamos a empezar la sesión del día de hoy. Vamos a poner aquí como título sesión 2. ¿m? Y lo que vamos a cubrir en esta sesión, pues en realidad son varias cosas, ¿no? Vamos a ver la linealización para el caso de sistemas no lineales y posteriormente vamos a ver el criterio de estabilidad de Lyapunov aplicado a este tipo de sistemas. Entonces, vamos a empezar con una definición. Vamos a poner aquí definición. ¿No? Y aquí está, ¿no? Entonces, definición. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, no hay problema. Vamos empezando, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a empezar con una definición. Entonces, dado un modelo de estados, dado un modelo o modelo de estado, nada más que este modelo de estado, vamos a considerar que sea homogéneo. Ahorita vemos qué significa esto, homogéneo e invariante en el tiempo. Ujú. Y entonces vamos a considerar las siguientes ecuaciones. Este modelo de estados pues va a venir dado por x punto igual a una función de x. Y en este caso, homogéneo va a significar que no tiene entrada, no tiene control. E invariante en el tiempo, que esta función no depende del tiempo. Ujú. Que de los casos, pues es como el más sencillo. Y por otro lado, y igual a h de x, igual. Esta no va a depender de la entrada de control y tampoco del tiempo. Entonces vamos a decir, o ponemos aquí, decimos que x, y aquí vamos a ponerle una testa. X testada es un punto de equilibrio si pasa lo siguiente. F evaluado en x testada es igual a 0. Es decir, pues es como una raíz de esta función. Y entonces, si eso pasa, eso implica que la primera derivada, de hecho aquí sería la primera derivada evaluada en x testada, pues vale 0. Ujú. Y entonces, si esta primera derivada vale 0, entonces nuestro sistema evaluado en este punto se va a quedar ahí. Ajá, es decir, no va a haber ningún cambio. Si nuestro sistema empieza aquí, en este estado, se va a quedar en ese estado, pues teóricamente para siempre. ¿Mm? Y eso es un punto de equilibrio. Sí. Ajá. Es fijo. Ujú. Ajá.
Tú dices que el punto mismo sea 0. Ajá. Ah, tú dices algo así como... a ver, vamos a ver. O sea, tengo aquí una constante y esta constante por un lado es 0, ¿no? Ajá. O sea, por un lado eso como que se ve trivial, ¿no? Sin embargo, si consideramos ahora sí la ecuación completa, que sería esta, hay cosas que no pueden suceder. ¿A qué me refiero con cosas que no pueden suceder? Vamos a considerar esto, mira. Considera que X testada es un punto de equilibrio constante. Entonces, por un lado, tendrías esto, ¿no? Su derivada vale 0. Palomita, ¿no? Pero consideremos, por otro lado, que f evaluada en x, esto es diferente de 0. Sin embargo, como estamos considerando que este punto de equilibrio pertenece a este sistema, entonces tendríamos esta incongruencia. 0, pues viene de esta primera derivada. Y esto tendría que ser igual a f de x, pero esto, por hipótesis, es diferente de 0. Entonces nos llevaría a una contradicción. Entonces, al evaluarlo aquí, necesariamente tiene que ser 0 para que se cumpla esto. Si partimos de acá, que esto valga 0, y suponemos del otro lado que la función es diferente de 0, entonces la conclusión es que esto necesariamente tiene que ser diferente de 0. Exactamente. Sí, o sea, si supones que no es igual a 0, necesariamente va a ser un vector que va a cambiar con el tiempo. O sea, ese sí no hay manera de que quede fijo. ¿Va? Bien. Sí. Sí, son cositas que a veces digo, si uno se lo pregunta, pues como que sea es trivial, ¿no? Ah, no, pero también el otro lado tiene que cumplir, ¿no? Si no, no cumple. ¿Va? Ajá. Ya no va a ser constante porque eso va a implicar que la derivada de ese vector necesariamente tiene que ser distinta de 0 y al ser distinta de 0, conforme transcurre el tiempo, pues va a tener que evolucionar. Bien. Sí. Y que de hecho, fíjate que nunca me había hecho esa pregunta, pero ahorita que lo comentas, sí, es por eso. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ya que tenemos la definición de un punto de equilibrio, vamos a trabajar un poquito con este lado, ¿no? Este lado de nuestra ecuación. O sea, si nosotros pensamos en esta función, independientemente de la ecuación, o sea, independientemente de que al evaluarla en x nos da la derivada del estado, podemos pensar en su expansión en series de Taylor alrededor de puntos de equilibrio. Entonces, vamos a recordar aquí lo que son las series de Taylor. Y entonces, para ello, recordemos que f, como tal, esta función, en realidad es una función que va de, podemos pensar un abierto de Rn, y porque es una función vectorial, a Rn mismo. Entonces, es un campo vectorial. Y vamos a considerar que es un campo vectorial no cualquiera, sino un campo vectorial analítico. ¿Qué quiere decir un campo vectorial analítico? Pues que tiene expansión en serie de Taylor. De esa manera. Entonces, si tenemos un campo vectorial analítico, nosotros podemos hacer la siguiente expansión. O sea, yo puedo escribir el estado, que digamos esta sería la expansión en el estado, pues pertenece a este
subconjunto, cualquier punto de este subconjunto, pero yo lo puedo escribir de esta manera. Pues puedo escribirlo como el punto de equilibrio más pues un incremento, ¿sí? En este caso, mi punto de equilibrio pues necesariamente tiene que pertenecer al dominio de la función, ¿no? Y entonces este es fijo y este incremento pues va a ser mi nueva variable de estado. Pero pues va a coincidir con el estado completo, ¿no? Que incluye el punto de equilibrio más este incremento que tenemos acá. Eso, por un lado, en el estado. Si eso pasa en el estado, bueno, esto implica que si yo derivo ambas partes con respecto al tiempo, entonces esta derivada temporal va a coincidir con la derivada temporal del incremento, porque ahí sí, si este es punto de equilibrio, es un vector constante, su derivada temporal vale 0. Y entonces pues ya no se suma, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿qué pasa con la función? Bueno, si la función yo la expando alrededor de un punto de equilibrio, en este caso utilizando la serie de Taylor, pues tendríamos lo siguiente. Originalmente yo tengo f de x, pero bueno, es f de x. De manera exacta, pues la puedo escribir como la f de x en el punto de equilibrio más un pequeño incremento. Y ahora sí, esto mediante series de Taylor pues va a ser igual. Y aquí recordemos cómo se hace la expansión en Taylor, pues va a ser la función evaluada en el punto de equilibrio, que es el punto donde estoy realizando la expansión, más lo que vendría siendo términos de primer orden, es decir, la derivada de f con respecto a x, y esa derivada evaluada en el punto de equilibrio multiplicada por el incremento, que es lo que me estoy alejando del punto de equilibrio, más términos de segundo orden, que en este caso sería un medio, y aquí depende de dos vectores de delta x, segunda derivada de f con respecto a x, evaluada todo esto en el punto de equilibrio, por delta x, más términos de tercer orden, de cuarto y de quinto, no términos de orden superior, ¿no? Entonces, esta es la expansión de Taylor, la puedo hacer porque es un campo vectorial analítico por definición. Y entonces, con esto en mente, pues podemos realizar lo que se llama una linealización, en este caso de un modelo no lineal, f puede ser una función no lineal mientras sea analítica, nosotros podemos hacer esta expansión, ¿no? Entonces, linealización alrededor de el punto de equilibrio x testada. Y pues vamos a ver qué pasa. Por un lado, sabemos que esta igualdad se cumple, es decir, la derivada del estado completo pues es igual a la derivada del incremento, entonces lo puedo intercambiar directamente. Y del otro lado, pues voy a realizar una aproximación, ¿no? Esto pues va a ser aproximadamente y nada más me voy a quedar con términos de primer orden. En este caso, f de x evaluada en el punto de equilibrio más términos de primer orden, ¿no? La parcial de f con respecto a x evaluada en el punto de equilibrio por delta x. Y ya, ahí voy a cortar la expansión de Taylor. Entonces, esto es una aproximación. Y obviamente esta aproximación va a ser buena si, vamos a ponerlo así, la norma de delta x, pues es pequeña, ¿no? Bueno, obviamente esta norma que sea mayor a 0, es decir, que este vectorcito sea mayor a 0, ¿no? Pero pues suficientemente pequeña. Ahora, esto de suficientemente pequeña, ojo, aquí le estoy poniendo mucho menor a 1,
En algunas aplicaciones inclusive se puede hacer un poquito más grande, pero ya depende, ¿no? Del problema que estemos tratando. No hay funciones que son extremadamente no lineales y la región donde la linealización se comporta de manera muy similar al sistema no lineal es muy pequeña. Habrá otros donde sea más grande. Ahí sí va a depender de cada sistema no lineal. Y entonces, recordemos que como es un punto de equilibrio, pues al evaluar la función aquí, esto es igual a 0. De tal modo que el modelo linealizado alrededor de ese punto de equilibrio. Ahora sí, esta es ya la linealización. No le voy a poner aproximado porque es una linealización que de por sí ya es una aproximación. Pues es esta parcial evaluada en el punto de equilibrio por delta x, que podemos verla de la siguiente forma, como delta x punto igual a, que es una matriz, por delta x, donde la matriz A pues corresponde precisamente a la derivada de f con respecto a x. Y ojo, aquí nada más le pongo parcial de f con respecto a x, pero en realidad es derivar la función con respecto a todas las variables de estado. Y esto es lo que vendría siendo una matriz jacobiana, ¿sí? Evaluada en x. Generalmente lo que son sistemas no lineales pueden tener varios puntos de equilibrio. En el caso de los sistemas lineales nada más tienen un punto de equilibrio que es el origen. En los no lineales puedo tener varios puntos de equilibrio y alrededor de cada uno de ellos puedo hacer una linealización diferente. Yo aquí voy a poner un ejemplo muy burdo, pero para que quede claro este concepto, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Yo tampoco es así el ejemplo más formal que podamos pensar, pero pues el chiste es que quede claro el concepto, ¿no? Obviamente esto es en más dimensiones, pero aplica igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos tener el tiempo. Aquí el estado, digamos x1 y nada más un estado. Y un sistema... A ver, aquí tenemos el estado. Más bien sería así, perdón. Sí que tengamos un estado, pero que el estado aparezca aquí. Y aquí nuestra función f. Y entonces, algo no lineal podría ser así. Esta es una función no lineal f. Y esta tendría dos puntos de equilibrio. Aquí, porque aquí su derivada vale 0, ¿no? O sea, a ver, sería aquí. Sería más bien más abajo, ¿no? Aquí. Aquí, porque la función misma vale 0. Aquí también vale 0. Y aquí también vale 0. Y entonces esto, al igualarlo con su derivada, valdría 0. Habría 3 puntos de equilibrio. ¿Ok? Y dependiendo de la no linealidad es el número de puntos de equilibrio que podemos tener. En el caso de las lineales, pues es nada más una recta que cruza una vez y es el único punto de equilibrio que tiene. Pero bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta con respecto a la linealización de un sistema con estas características. Y al referirme a estas características, pues es un sistema, si bien no lineal, pero que sea homogéneo y además invariante en el tiempo, es decir, sin entrada y que sus parámetros no dependan del tiempo. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo, el que quedó precisamente pendiente el día de ayer, y vamos a ocupar primero el modelado para llegar al modelo en variables de estado y luego vamos a ver cuántos puntos de equilibrio tiene, ¿no? Y alrededor de esos puntos de equilibrio realizar la linealización. Entonces, este ejemplo es un ejemplo típico que se estudia tanto en cursos de control como en cursos, bueno, de modelado de sistemas, como en cursos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ecuaciones diferenciales, pero quizá un poquito más aplicados, ¿no? Que es el ejemplo del péndulo. El péndulo es un sistema bastante, o sea, sencillo desde el punto de vista mecánico, sin embargo, que nos proporciona una dinámica lo suficientemente rica para
tener estas características que acabamos de describir. Entonces, el péndulo lo voy a dibujar aquí. Ajá. Va a constar pues de una esferita. Bueno, vamos a poner aquí como una canica colgada de una cuerda. Pues ahí tenemos el péndulo, caracterizado por una masa m minúscula y por una longitud L. Y está fijo en un punto. Vamos a poner un sistema de referencia. Un sistema de referencia vertical, pero con las siguientes características. En realidad, aquí la orientación de los ejes no importa mucho, porque lo vamos a modelar mediante variables angulares. Entonces aquí vamos a poner X, vamos a poner Y. La variable que sí nos va a interesar, la voy a poner aquí en rosa, es el ángulo que forma el péndulo con el eje vertical. Sí, ya sea que el eje vertical esté orientado hacia abajo, esté orientado hacia arriba, no importa. Esta va a ser la variable que nos va a importar. Y entonces, pues vamos a modelarlo. Entonces, por un lado vamos a tener la formulación general, que habíamos visto que para sistemas mecánicos es la segunda ley de Newton. En este caso, la segunda ley de Newton rotacional. Entonces, formulación general. Y lo que nos dice la segunda ley de Newton, la voy a poner así, que la suma de todos los torques, vamos a ponerle, bueno, es que hay algunos libros donde le ponen tau a todos los torques, ¿no? Digamos desde I igual a 1 hasta n, es igual al momento de inercia por la aceleración angular, que sería el equivalente a fuerza igual a masa por aceleración. Aquí torque igual a momento de inercia por aceleración angular. Para ello, pues vamos a hacer aquí abajito un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que están aplicadas sobre el péndulo y de los torques que están aplicados, ¿no? Entonces, diagrama de cuerpo libre. Veamos. Vamos a copiarlo. Y ahí tenemos el diagramita. Déjenme borrar aquí. Esto. Y las fuerzas, ¿no? Cuando el péndulo se suelta, pues las únicas fuerzas que están actuando sobre él es el peso. Aquí vamos a tener un peso. ¿Y qué más? Pues de hecho creo que ya, ¿no? O sea, no hay ninguna otra fuerza que está actuando. Bueno, hay una fuerza aquí, digamos la que ejerce en este punto, pero si nosotros calculamos el torque respecto a este punto, precisamente vamos a llamarle punto A, aquí donde el péndulo está sujeto. Bueno, vamos a llamarle punto P mejor. Esta fuerza que se ejerce hacia arriba, T, pues no va a ejercer ningún torque, pero el peso sí. El peso pues es la masa por la aceleración gravitacional. Y el torque que va a ejercer pues depende de la distancia a la vertical, es decir, esa distancia de acá. Bueno, esa distancia, si nosotros hacemos el dibujo de un triangulito, considerando que aquí tenemos el ángulo θ, pues esta distancia en color azul va a ser L por el seno de θ. De tal modo que el torque que va a ejercer, en este caso el peso, pues va a ser el peso, que es la fuerza, por pues lo que se conoce como el brazo de palanca. Entonces aquí, ¿qué torques vamos a tener? Bueno, el torque que produce la tensión, pero ese vale 0 porque está aplicado en el punto. Y el torque que ejerce el peso, vamos a ponerle aquí su índice P, pues va a ser menos, y ahorita les voy a decir por qué menos, mg, que es el peso, mg por L por el seno de θ. Y ya está. Ahora, ¿por qué negativo? Bueno, por convención, nosotros consideramos que
El torque positivo es aquel que tiene sentido contrario al de las manecillas del reloj. Sin embargo, vemos que aquí cuando el peso se aplica sobre el péndulo, pues lo que hace es girar el péndulo. ¿En qué sentido? En el sentido de las manecillas del reloj. Por eso es que se le da el signo negativo. Se puede usar la convención contraria, pero no genera, digamos, un problema de estructura si llega a la misma ecuación diferencial. Y ahora sí, pues vamos a aplicar, déjame aquí agregar una hojita. La formulación general, ya tenemos, estas son las ecuaciones constitutivas de los torques que se están ejerciendo. Entonces esta pues no ejerce torque. El único torque que vamos a tener es menos mgl por el seno de teta. Y esto va a ser igual al momento de inercia. Que bueno, el momento de inercia de una vez lo pongo. Para esta masa es m por el radio. En este caso el radio es la longitud de la propia cuerda, del propio péndulo, al cuadrado, ml al cuadrado, por la aceleración angular. Pero la aceleración angular es la segunda derivada de la desviación angular. Y ya. A partir de aquí, pues ya tenemos la ecuación diferencial que modela la dinámica del péndulo. Entonces, m l al cuadrado, teta 2 puntos, segunda derivada, más mgl por el seno de teta igual a 0. Ecuación de segundo orden, pero con un término no lineal. Si se dan cuenta, aquí aparece una función no lineal, ¿no? Seno de teta. Entonces deja de ser lineal. Vamos a simplificarla lo más que podamos. Si todo lo dividimos entre ml al cuadrado, me va a quedar teta 2 puntos, que es la aceleración angular, más e entre l por el seno de teta igual a 0, ¿no? Y aquí, ¿cuáles van a ser las condiciones iniciales de este problema? Entonces vamos a poner aquí condiciones iniciales. ¿Ok? Por un lado, podemos tener condición inicial de posición, es decir, teta evaluado en 0, que sea teta 0, y por otro lado, una velocidad angular inicial. Teta punto en 0, pues igual a una velocidad angular inicial. ¿Ok? Y con eso pues ya queda completamente especificado el modelo matemático del péndulo. Y pues es aquí un modelo no lineal. Pero bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda. ¿Todo bien? Va. Entonces, vamos a pasar al modelo de estados. En realidad, el procedimiento es el mismo. Y ya que tengamos el modelo de estados o modelo en espacio de estados, pues vemos sus características, ¿no? Entonces, modelo de estado. Entonces, para ello voy a despejar la derivada de mayor orden, que aquí es la segunda. Entonces, voy a despejarla de esta ecuación. Y pues vamos a ver qué tenemos. Teta 2 puntos va a ser igual a... todo lo voy a dividir entre ml cuadrado. Entonces simplemente me va a quedar a menos que entre L por seno de teta. Y ya que lo tengo despejado, nombro las variables de estado. ¿Cuántas voy a requerir? Voy a requerir 2, porque pues tengo dos condiciones iniciales porque es un sistema de segundo orden. Y pues las nombramos. Por ejemplo, x1, que corresponda con la desviación angular, con teta. Y mi segunda variable de estado que corresponda con la velocidad angular, esta que es la primera derivada. Y a partir de aquí ya podemos construir el modelo. Por ejemplo, si derivo x1, yo tengo x1 punto, pues me da teta 1, bueno, teta punto, que es la segunda variable de estado. Entonces esto va a depender de la segunda variable de estado. Y luego, si derivo x2 punto, pues me da la segunda derivada de teta.
Pero esa es menos g entre L por el seno de la primera variable de estado. Y ahí como que cierro el ciclo, ¿no? Menos g entre L por el seno de x1. Y ya está, ¿no? Y por ejemplo, si me interesa que la salida que yo voy a medir es directamente la desviación angular o el ángulo θ, pues aquí simplemente lo que tendría que hacer pues es y. Esta, como es una relación lineal, pues la puedo escribir directamente como un producto de vectores, ¿no? x1, que es θ, y 0 de x2, que es su velocidad angular. Entonces tengo una parte no lineal, que es el modelo dinámico, donde está la ecuación diferencial, y una parte lineal, que es la salida, que en realidad esto casi no, pues no importa, ¿no? Lo difícil es resolver el sistema de ecuaciones diferenciales que tenemos acá. Ahora sí, vamos a estudiar los puntos de equilibrio de este sistema. Vamos a poner aquí puntos de equilibrio. ¿Y qué es el equilibrio natural del péndulo? Equilibrio. Para ello, pues, formamos la siguiente función. Aquí nuestra función f, pues consta de dos variables, ¿no? De x1 y de x2. Y puedo ponerla como vector columna, donde la primera componente es x2 y la segunda componente es menos g entre L por el seno de x1. Bueno, aquí ya tengo esta función. ¿Qué tengo que hacer para obtener los puntos de equilibrio? Pues ver para qué valores del estado pues esta función se anula, ¿no? Porque al anularse, pues va a obligar a que estas derivadas valgan 0 y a que el sistema permanezca en ese punto de equilibrio. Entonces, a partir de estas ecuaciones, pues vemos que el equilibrio se tiene que dar cuando x2 valga 0, es decir, cuando la velocidad angular valga 0, que es algo que podemos esperar al menos desde el punto de vista físico. El péndulo va a estar en equilibrio cuando su velocidad angular valga 0, es decir, cuando no se esté moviendo, ¿no? Y del otro lado, pues vamos a ver qué obtenemos. Menos g entre L por el seno de x1, que este es el ángulo, valga 0. Y esta ecuación, a diferencia, por ejemplo, de una ecuación lineal que nada más tendría esta solución, esta tiene, pues en principio, muchas soluciones, que son todas las raíces de la función seno. Entonces, x1 pertenece a qué conjunto. Bueno, seno de 0, pues sí es 0, ¿no? Entonces el 0 anda por ahí, ¿no? Pero ¿para qué otros valores de x1 el seno vale 0, aparte del 0? Así, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho hay una infinidad de valores, por ejemplo 0, pi, seno de pi, pues vale 0. Y luego sería 2pi, 3pi y múltiplos de pi, ¿no? Sin embargo, 2pi, pues como que regresamos a 0. Entonces, nada más necesito estos dos porque todos los demás, los infinitos más que existen, pues caen en un equivalente a 0 o en un equivalente a pi. Y es bien curioso porque a partir de eso nosotros podemos hacer dos diagramitas. El primero, vamos a ponerlo aquí. El péndulo tiene un punto de equilibrio cuando el ángulo vale 0, que sería precisamente cuando el péndulo está colgado pero hacia abajo, así completamente vertical y hacia abajo. Aquí el ángulo pues vale 0 grados. Y el otro punto de equilibrio es, nuevamente vamos a dibujar el péndulo. Pero ahora cuando está hacia dónde? Cuando está hacia arriba. Vamos a ponerlo aquí. Entonces hay dos puntos de equilibrio. Este es para θ igual a 0, cuando el péndulo está abajo. Y este es para θ igual a pi, cuando el péndulo está arriba. A pesar de que son dos puntos de equilibrio y que si el péndulo
al iniciar su movimiento está aquí, por ejemplo, hacia abajo, se va a quedar hacia abajo. O este que es un poco más raro, si el péndulo inicia completamente vertical hacia arriba, teóricamente debería quedarse ahí arriba. La verdad es que estos dos puntos de equilibrio, desde un punto de vista dinámico, pues son diferentes. ¿Qué pasa? A ver, ¿por qué lo comento? ¿Qué pasa si cuando el péndulo está abajo, yo lo perturbo un poquito, lo muevo un poquito, digamos hacia la derecha, y lo suelto? ¿Qué pasa con el tiempo? Regresa, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el otro caso? Si yo lo perturbo un poquito cuando está arriba, se va, ¿no? Exactamente. Y entonces son puntos de equilibrio, pues de naturaleza diferente. Ahorita vamos a ver por qué. Pero, híjole, creo que aquí, a ver, déjenme ver, falta algo. No, sí está bien. Pero bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Ok, bueno. Entonces, si tenemos dos puntos de equilibrio, ¿cuántos sistemas lineales equivalentes podemos construir? ¿Cuántas linealizaciones podemos hacer? Y aquí arriba vimos que pues la linealización sale de evaluar esta derivada en cada punto de equilibrio. En este caso vamos a obtener dos modelos lineales que van a ser aproximaciones, siempre son aproximaciones, pero van a ser aproximaciones muy buenas al sistema no lineal, pues en una vecindad de los puntos de equilibrio. Por ejemplo, en una vecindad de esta cuando el péndulo está abajo, la linealización que hagamos en θ igual a 0 va a ser muy buena. Y la otra también, ¿no? Vamos a hacer una linealización aquí arriba. Ajá. Y vamos a ver si difieren o si son las mismas, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí la linealización. Ajá, sesión. Y aquí vamos a ponerle para θ igual a 0. Y pues hagamos, ¿no? La matriz. Entonces aquí nuestra matriz A, ya del sistema lineal o del sistema linealizado, va a ser la parcial de f. Ojo, esta es una función de dos variables, de x1 y de x2, y pues va respecto a todas ellas. Respecto a x1 y x2, que les digo, esta es una matriz jacobiana. Entonces veamos. Aquí voy a poner, bueno, la voy a desarrollar. Y quien ya después ya no las desarrollamos tanto, va a ser la parcial de f con respecto a x1, pero es la componente 1. Luego aquí sería la componente 1 respecto a x2. Luego la componente 2 respecto a x1 y la componente 2 respecto a x2. Pues vamos a hacer este desarrollo. La parcial de f1, es decir, f1 pues es esta componente. Con respecto a x1, pues no depende de x1, entonces nos arroja un 0. Luego la parcial otra vez de la componente 1, pero con respecto a x2, pues esa vale 1. Y ahora vámonos con la componente f2, ¿no? Que es menos g entre el seno de x1. Entonces, si la derivo con respecto a x1, pues sí depende de x1. La derivada del seno es el coseno, entonces aquí me queda menos entre L por el coseno x1. Y con respecto a x2, pues no depende de x2, entonces aquí queda un 0. Entonces, esta matriz, pues es una matriz funcional, tiene todavía una función adentro, pero para obtener el modelo lineal hay que evaluar esta matriz ¿dónde? Pues hay que evaluarla en el punto de equilibrio. ¿En qué punto de equilibrio? Pues en 0, x1 vale 0 y en x2 vale 0, en el 0, 0. Entonces vamos a ver, aquí esta matriz, vamos a ponerle matriz 1, que es en el punto de abajo, va a ser igual a 0, 1. Bueno, estos valores no cambian.
Y abajo el coseno de 0, pues es 1. Y aquí me va a quedar menos g entre L y 0. Y entonces el modelo lineal asociado al péndulo, pero ya en esta posición, va a ser esta derivada. Lo voy a poner así. Sería mi delta x1 punto delta x2 punto igual a qué cosa? Igual a esta matriz 0, 1 menos g entre L y 0. ¿Por qué? Por el vector de estado. Pero en este caso el vector de estado incremental, que es el vector de incrementos, que en este caso hay algo interesante. El vector de estado de incrementos va a coincidir con el vector de estado del no lineal. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio pues es el vector 0. Entonces lo que le voy a sumar. ¿A qué me refiero? ¿Dónde está? Aquí. Si nuestro punto de equilibrio es el vector 0, pues el vector de incrementos coincide con el vector de estado, al menos en este caso. En el otro no, porque ahí cuando el péndulo está arriba, pues una de las variables de estado sí tiene un valor, entonces ahí sí va a diferir, ¿no? Entonces ese es cuando el péndulo está abajo. Cuando el péndulo está arriba, vamos a poner matriz 2 y lo único que vamos a hacer, lo único que va a cambiar aquí, va a ser que ahora la posición ya no es el ángulo 0, sino que va a ser el ángulo pi cuando está arriba. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. 0, 1, esto permanece igual. Y ahora coseno de pi ya no es 1, es menos 1. Entonces aquí me va a quedar que entre L positivo y aquí 0, ¿no? De tal modo que el sistema lineal que aproxima el comportamiento no lineal alrededor del punto de equilibrio superior, pues viene dado por esta otra matriz. 0, 1 y aquí G entre L con signo positivo y 0. Aplicado sobre el vector de estados. Y ya está. Ya tenemos estos dos modelos. Pero bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Perfecto. Y de aquí en adelante, o sea, ya matemáticamente se empieza a poner, digo, no complicado, sino que ya viene como la parte bonita. Porque vamos a presentar, por un lado, la solución al modelo lineal, al más sencillo, ya después vemos cómo generalizarlo, y el criterio de estabilidad de Lyapunov. Y ya con ese criterio de estabilidad, nosotros vamos a poder ver que estos dos puntos de equilibrio son muy diferentes, ¿va? Entonces, ahora sí, vamos a presentar acá la solución al modelo lineal. Y aquí me van a disculpar que voy a poner algo muy sencillo, pero después lo generalizamos. ¿Sí? Porque los conceptos se generalizan de manera natural. Vamos a poner aquí la solución al modelo lineal. Y aquí tengo que hacer un comentario. Nada más déjenme escribo esto. Ajá. En el caso de modelos lineales, ecuaciones diferenciales lineales o sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, uno siempre puede resolverlas, al menos las que son de coeficientes constantes, hasta puede encontrar una fórmula de sus soluciones. Y al conocerlas, pues uno puede hacer control de manera relativamente sencilla, porque pues sabe que metiéndole una entrada con ciertas características, pues va a responder con una solución explícita. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el modelo lineal. En el caso de los modelos no lineales, el reto es hacer que el sistema responda de una manera deseada sin siquiera conocer la solución del sistema, porque a veces son ecuaciones no lineales complicadas que no tienen siquiera solución explícita en términos de funciones analíticas.
Y ese es un reto pues un poquito más complicado, ¿no? Pero aún así se puede hacer. De hecho, mucha de la herramienta matemática que se utiliza pues es el método de Lyapunov. Pero bueno, vamos a empezar con el modelo lineal para que vean cómo se hace en este contexto y ya después se generaliza, ¿no? Entonces, consideremos este sistema lineal x punto igual a minúscula por x. Es decir, es una ecuación diferencial lineal de primer orden. O sea, aquí x es un vector que pertenece a R1 o un escalar. ¿Por qué lo ponemos así? Porque estamos trabajando este caso, pero en una dimensión. O sea, de todos, este es el más sencillo. Y pues vamos. Este es bien sencillo resolverlo. Para ello vamos a escribirlo de otra manera. Bueno, vamos a poner sus condiciones iniciales. Condiciones iniciales, que de hecho aquí pues nada más se requiere una. Que x en 0, pues sea una condición inicial x0, ¿no? Ya está. Entonces reescribamos esta ecuación diferencial. La derivada de x con respecto al tiempo va a ser igual a por x. Y aquí voy a hacer una suposición fuerte. Bueno, de hecho, creo que no necesito hacer esa suposición. Vamos un paso antes. Pregunta. ¿Cómo obtendrían aquí los puntos de equilibrio? Pues vamos a poner aquí puntos de equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esta parte que sería la función a por x, la igualamos a 0, ¿no? Y esta ecuación pues nada más tiene una solución, ¿no? El único punto de equilibrio que tiene una ecuación lineal es el 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mi condición inicial vale 0, inicia en el punto de equilibrio y va a permanecer en el punto de equilibrio pues para siempre, ¿no? Entonces, como ya tenemos que los puntos de equilibrio pues son la solución es x igual a 0, pues vamos a quitarlos, ¿no? Entonces vamos a suponemos que x, y aquí voy a ser un poquito más explícito, x de t ya como función del tiempo, es diferente de 0. ¿Por qué hago esta suposición? Para poder hacer esta operación. ¿Sí? Yo puedo pasar dividiendo, o sea, si esto es diferente de 0, puedo pasarlo dividiendo del otro lado. Y sé que no se va a presentar una división entre 0. Y ya está, ¿no? Y ahora, pues vamos a integrar de ambos lados. Vamos a integrar desde un tiempo inicial, vamos a tomarlo como 0, hasta un tiempo final arbitrario, 1 entre x. Nada más que aquí pues voy a cambiar la variable, ¿no? Por ejemplo, tau, ¿no? Porque pues no puedo poner la misma variable de la que estoy integrando, ¿no? Y de este lado la integral otra vez de 0 a t. Esta ya es una constante diferencial de tau. ¿Qué hacemos? Bueno, en el primer miembro de esta igualdad yo puedo aplicar el teorema del cambio de variable. Teorema cambio de variable. Y ese teorema lo que me dice es que en realidad aquí yo tengo una composición de funciones. Y esa composición de funciones pues la puedo regresar de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, en vez de que vaya desde un tiempo 0, que vaya desde mi estado evaluado en 0 hasta mi estado evaluado en t. Y aquí me quedaría la integral de w en w, ¿no? Que sería como quitar esta dependencia temporal, pero es simplemente aplicar el teorema del cambio de variable como al revés. Y de este lado, pues ya nada más tenemos de 0 a t a diferencial de tau. Y vamos a hacer las integrales. Estas pues ya son sencillas, ¿no? La primera pues es el logaritmo natural de w. Esto todavía hay que evaluarlo desde... Y aquí ya le voy a poner la condición inicial, que sería este.
límite de integración, hasta x de t, ¿no? Condición final arbitraria. Y de este lado, pues me queda a por tau de 0 a t, pero ya de una vez, bueno, vamos a ponerlo de 0 a t. Entonces aquí me queda logaritmo natural x de t menos logaritmo natural de x0, y esto es igual a por t, menos a por 0, ya no lo voy a escribir. Y ahora, bueno, propiedades del logaritmo, ese logaritmo natural, o la resta de logaritmos naturales, pues es el logaritmo de la división. Aquí pues estamos suponiendo que la condición inicial es diferente de 0 para salirnos del punto de equilibrio, entonces este cociente es factible. Y quitamos el logaritmo natural con exponencial. X de t entre x0, y esto es igual a e a la a por t. Y ya. Entonces de aquí resulta que la solución de este problema pues es una función que depende exponencialmente del tiempo y linealmente de la condición inicial. Y ya tenemos ahí la solución explícita. Ajá. Y nuevamente, una disculpa si esto es suficientemente trivial, pero quiero presentar algunos conceptos en este contexto más sencillo, para después que estemos en un contexto ya un poquito más general, pues no se pierdan por el desarrollo matemático, sino que sepan de fondo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, hasta aquí, no sé si hay alguna duda. ¿Todo bien? Perfecto. Va. Entonces ya tenemos la solución explícita. Y ahora sí, vamos a presentar este criterio que es como prácticamente la superestrella del control moderno, que es el criterio de estabilidad de Lyapunov. Y ahorita vamos a deducir a partir de este criterio las características que deben cumplir los parámetros de nuestra ecuación, pues para cumplirlo, ¿no? Entonces lo voy a poner hasta en rojo, criterio de estabilidad. Ajá. De Lyapunov. Bien. Y entonces, este lo voy a presentar en su contexto más general y ahorita lo aplicamos a este caso sencillo que acabamos de escribir aquí arriba. O sea, no piensen que esto nada más lo hicimos por nada, lo vamos a aplicar aquí. Pero sí quiero que lo tengan aquí en su contexto más general. Entonces, para ello vamos a empezar nuevamente con una función, sea f, pues una función definida en un dominio de Rn, o sea, ya en el dominio n dimensional, un espacio de estados general. Y esa función, pues una función no lineal, ¿no? Una función localmente se pide localmente Lipschitz. No sé si habían escuchado este concepto de Lipschitz. ¿Sí? Ok. Ahora, si bien se pide de esta manera, casi todas las funciones que vamos a estar utilizando cumplen hasta más que la lipschicidad, ¿no? Que se le llama. Entonces, de eso no hay que preocuparnos mucho. Si es diferenciable, que todas las que vamos a trabajar aquí son diferenciables, automáticamente cumplen con esto. Entonces, digamos que esta condición es una condición de lo más débil que se le puede pedir. Nosotros vamos a ocupar funciones inclusive más bonitas en ese sentido, ¿no? Entonces, tengo una función f localmente Lipschitz y sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí. Sí, exactamente. Una función continua es, digamos, bueno, lo voy a poner aquí.
Entonces, a ver, lo voy a poner aquí, continua. Continua y, a ver, tenemos acá Lipschitz. Y diferenciable, ¿no? Diferenciable implica Lipschitz y Lipschitz implica continua. Al revés, no. O sea, podemos tener funciones que son continuas, no Lipschitz, o Lipschitz que no son diferenciables. Pero nosotros vamos a estar trabajando al menos en este curso con funciones que son al menos una vez diferenciables. Entonces siempre van a cumplir estas hipótesis. Exactamente. Sí, digo, algo iba a comentar y ya se me olvidó. Lipschitz, no. Ajá. Sí, esta hipótesis, o sea, uno puede demostrar este criterio con diferenciabilidad, pero si lo debilita, lo más que lo puede debilitar es Lipschitz, ¿no? Pero digamos, ya ese es un tratamiento un poquito más pesadito para hacerlo así paso a paso, ¿no? Pero bueno, nos vamos a suponer que tenemos una función localmente Lipschitz y X un punto de equilibrio en el dominio, ¿no? Un punto de equilibrio. Ajá. Ok. Bueno, que nada más aquí entre paréntesis, en un punto de equilibrio, esta función vale 0. ¿Va? Si consideramos el sistema, ¿qué consideramos? Bueno, porque esta puede ser una función así, un campo vectorial independiente de una ecuación diferencial, pero ahora sí, si esa la metemos en una ecuación diferencial de esta forma, decimos que el punto de equilibrio, decimos que X es... Y aquí pues hay varias definiciones, ¿no? Y es lo que nos da Lyapunov. 1, que es la más, bueno, de las más importantes. Es estable. Ojo, y aquí la estabilidad no se le da al sistema como tal, sino a los puntos de equilibrio. Porque como vimos, un sistema no lineal puede tener varios puntos de equilibrio. Y no todos ellos estables. Y como en lineales nada más hay un punto de equilibrio, ahí sí. Si el punto de equilibrio es estable, todo el sistema es estable. Acá no. Acá puede ser estable en algunos o no en otros, ¿no? Entonces ahí viene la definición. Si para cada epsilon mayor que 0, esta definición sí es un poquito técnica, ahorita la explicamos, existe un delta que es función de epsilon, tal que sí la norma de la condición inicial es menor a delta, entonces la norma... A ver, aquí ya me encontré un pequeño error en mis notas, entonces déjenme nada más corregirlo. Un error pequeño, pero... Le voy a poner x0 menos punto de equilibrio. Ahora sí, este está correcto. Implica que x de t menos x testada es menor a epsilon. Ahorita si quieren les hago un dibujo. Nada más déjenme terminar de poner las otras dos. Vamos a decir que es inestable. Y esto pues es muy sencillo. Si no es estable, nada más la negación de lo anterior. Si no es estable. Y 3, definimos la estabilidad asintótica. Asintóticamente
estable. Ujú. Y por un lado es estable, o sea, tiene que cumplir el punto 1 y además el límite, cuando el tiempo se va a infinito, de x de t es igual al punto de equilibrio. Ujú. Entonces, pues vamos a hacer un dibujito. Imagínense, lo voy a poner en 2 dimensiones. Esto puede vivir en un número arbitrario de dimensiones. Pero vamos a ponerlo en 2 dimensiones. Entonces, supongamos que tenemos un sistema de segundo orden con x1, x2. Y por aquí lo voy a poner en rojo un punto de equilibrio. Y este punto de equilibrio pues tiene su x1 testada, x2 testada, ¿no? Sus coordenadas. Ujú. Entonces voy a poner este y voy a copiarlo de este lado para poner por un lado lo que es estable y por otro asintóticamente estable. A ver, vamos a leer lo que dice. Este punto de equilibrio va a ser estable si para cada epsilon mayor a 0, epsilon mayor a 0, vamos a verlo como un círculo, ¿sí? Porque es un número, pero ese número lo que genera es pues una norma, ¿no? Entonces, en la norma, pues me genera, por ejemplo, un círculo. Puede tener otra forma, aquí vamos a ponerlo como un círculo. Ahora vamos a moverlo. Uy, no. Desapareció. Ahí está. Entonces, imagínense que aquí tenemos, yo me pregunto, alrededor del punto de equilibrio, construyo una bola de radio epsilon, ¿no? Que en este caso pues es este círculo. Y digo círculo porque no solo me refiero a la frontera, sino también su interior. Me pregunto, ¿existirá algún círculo? Puede ser igual a este, puede ser diferente, pero por ejemplo, este que es más pequeño, ojo, también podría ser más grande, en realidad el tamaño no importa, de radio delta, vamos a ponerle aquí, radio delta, tal que todas las condiciones iniciales que están contenidas aquí adentro, por ejemplo, aquí agarro, esta es una condición inicial, x0, lo que tiene que cumplir un punto de equilibrio estable, en el sentido de Lyapunov, es que todas las condiciones iniciales dentro del círculo de radio delta, conforme empiecen a evolucionar en el tiempo, pues generen trayectorias, por ejemplo, como esta que estoy dibujando, pero eso sí, que estas trayectorias nunca salgan del círculo de radio epsilon. En términos coloquiales, existe un círculo color rosa con condiciones iniciales cercanas al punto de equilibrio, tal que, al avanzar el tiempo, sus soluciones permanezcan cerca del punto de equilibrio. Si eso pasa, es decir, que todas las que inician cerca permanecen cerca conforme transcurre el tiempo, entonces vamos a decir que es estable. Ya les digo, ese círculo puede ser muy pequeño, puede ser muy grande, pero si existe, ya, ¿no? ¿Dónde no sería estable? Pues que tenga, por ejemplo, aquí una condición inicial. Con una que ya no cumpla, deja de ser estable, ¿no? Inicia por aquí, aparentemente va adentro, pero de repente sale y se va a infinito. Pues no, ese ya no es estable, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, queda clara esta definición de estabilidad, que creo que es de las más truculentas de explicar. Entonces, ¿dudas?
Sería inestable, exactamente. O la otra sería, bueno, agarraste uno por aquí y resulta que este se va. Ok. Pero si ese es el círculo más chiquito, pues ya no se van. O sea, este queda por fuera. Pues entonces aún así sigue siendo estable. O sea, es una definición técnicamente un poco complicada, pero ahorita la vamos a aterrizar en los lineales, que es más sencillo. Bien. Y bueno, en el caso de los asintóticamente estables, pues es parecido. Vamos a ponerla acá. Sí. De equilibrio. Sí. Sí, por eso lo puse así, mira. Porque lo estaba poniendo respecto a cero, pero no. Ambas están centradas en el punto de equilibrio, sí. Sí, o sea, inicia aquí y ya conforme el tiempo transcurre, pues esto ya no es un punto, es toda una trayectoria, pero esa trayectoria tiene que mantenerse cerca del punto de equilibrio. Ah, sí, 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 tienes razón. Buena observación. Aquí me falta para todo t mayor o igual a cero. Exactamente. Y entonces, bueno, es lo que nosotros vamos a desear que nuestros sistemas primero sean estables, pero en realidad lo que eh, ya como diseñadores vamos a querer es que los sistemas no solo sean estables, digo, los puntos de equilibrio, sino que sean asintóticamente estables. Entonces vamos a ponerlo acá. Híjole. No. Bueno, aunque quede una bola más grande, no importa. Entonces, primero, estos tienen que ser estables. Es decir, pues están estas como dos bolas, ¿no? Bien. Ahora, además de que esta condición inicial queda cerca, conforme transcurre el tiempo, esta tiene que tender ¿hacia dónde? Hacia el punto de equilibrio. Pues, por ejemplo, ese inició ahí. Por ejemplo, esta que inicia por acá. Todas las que inician cerca, no solo se quedan cerca, sino que tienden al punto de equilibrio, que es decir, es estable y además cumple con este límite, ¿no? Todas las trayectorias que inician cerca, pues tienden precisamente al punto de equilibrio. Y es lo que uno como diseñador de esquemas de control, pues desea, ¿no? Porque si de repente ya estoy trabajando en mi punto de equilibrio donde quiero que mi sistema se quede, pero de repente hay una perturbación que lo lleva por acá, lo aleja, pues yo sé que conforme pase el tiempo, pues va a regresar, ¿no? Va a regresar al punto donde yo quiero que esté. Y entonces es la diferencia entre una y otra. Entonces, la estabilidad, en el sentido de Lyapunov, es deseable, ¿sí? Pero lo que es más deseable es la estabilidad asintótica. ¿Ok? Ahora, ¿cómo aterrizamos esto? En términos de la solución que tenemos acá. Bueno, pues vamos a partir de la solución y vamos a ver qué consecuencias podemos obtener a partir de la definición de la estabilidad en términos de Lyapunov. Nos veamos aquí abajo, aquí. A ver, voy a poner aquí otra hojita. Vamos a poner acá. Para sistemas lineales o para el sistema lineal, ¿no? Para sistemas lineales. De esos pues, ya tenemos la solución. Inclusive déjenme copiarla. Vamos a copiarla. Y vamos a pegarla aquí abajo. Vamos a ver qué debe pasar. Entonces, de pues sabemos que el punto de equilibrio pues es cero, ¿no? Ese es el punto de equilibrio. Ahora, vamos a suponer
que es estable. Si suponemos que ese punto de equilibrio es estable, entonces debe ocurrir lo siguiente. Y aquí no voy a poner la norma porque es una dimensión. La norma en este caso es valor absoluto. El valor absoluto de la solución, para que se mantenga una distancia epsilon, entonces aquí vamos a poner sea epsilon mayor a 0. Pues, ¿qué implica? Pues vamos a hacer algunas observaciones. De aquí para acá, si escribimos ahora sí la solución es E a la A por T por X0, ¿no? Y esto quiero que sea menor a epsilon. Pero bueno, ¿quién me dice? De esta expresión que tenemos aquí, y de hecho es hasta más, creo que es hasta más sencillo de hacer toda la matemática, pero pensemos un poco. Esta expresión que tenemos aquí, el valor absoluto de una función menor a una constante, pues eso simplemente implica que la función sea acotada. ¿Bajo qué parámetros esto puede ser acotado? Es decir, que no se vaya infinito. ¿Quién me dice? A ver, esto, pues yo lo puedo cambiar, ¿no? Pero ya definiendo la condición inicial no cambia con el tiempo, ¿no? O sea, eso, quedando fijo, ya no hay problema, ¿no? Pasa el tiempo y no queda afectado. Pero este término de acá como que sí depende del tiempo, ¿no? ¿Quién me dice? ¿Qué condición se debe de cumplir? Sí. Exactamente, ¿no? De hecho, estrictamente hablando, si nosotros consideramos a menor o igual a 0, no estrictamente negativo, sino menor o igual a 0, esta función automáticamente queda acotada, ¿no? Y entonces, pues, si a es menor o igual a 0, se cumple la siguiente desigualdad, ¿no? E a la t por x0, esto es menor o igual al valor absoluto de la condición inicial, ¿no? Porque entonces este es un exponencial decreciente. Entonces, conforme pasa el tiempo, pues esto se va haciendo más pequeño, ¿no? En ese caso, el valor más grande que puede tomar es el valor de la condición inicial, ¿no? Pero esta, pues es la que nosotros podemos acotar por delta. Entonces, en este caso, si epsilon, bueno, más bien si la delta es igual a epsilon, pues ya se cumple. ¿Sí? Y entonces tenemos estabilidad en el sentido de Lyapunov. Si A es menor o igual a 0. Va a ser inestable en este caso si ese exponente es estrictamente mayor a 0. Porque ahí no voy a poder hacerlo más pequeño, ¿no? Porque eso necesariamente se va a ir infinito. Siempre, siempre se va a salir. Aunque yo ponga una bola muy grande, se va a ir a infinito, ¿no? Y finalmente para estabilidad asintótica, y aquí vamos a analizar un caso, estabilidad asintótica. ¿Qué vamos a tener? Bueno, ¿qué pasa si A es igual a 0? ¿Quién me dice? Si A es igual a 0, pues E a la 0 es 1, ¿no? Y entonces la solución es una constante con el valor de la condición inicial. Si la condición inicial la hago suficientemente pequeña, pues esta constante pues queda dentro de una bola también pequeña. Pero no se va a 0. No se va al punto de equilibrio. Esta no se va al punto de equilibrio. Entonces, para lograr estabilidad asintótica, este caso tengo que quitarlo. Y entonces, con eso concluyo que para estabilidad, A tiene que ser menor o igual a 0 y para asintótica, ahora sí, esa A tiene que ser estrictamente menor a 0. Y entonces estos conceptos, que en principio parecen muy complicados, nosotros los podemos aterrizar
pues en los signos de las exponenciales, ¿no? En este caso, el exponente que tenemos aquí, si es negativo, pues eso nos va a asegurar la estabilidad asintótica, ¿va? Pero bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ujú. Y lo comento porque, bueno, aquí conocemos la solución. El reto para sistemas no lineales, y ese sí se pone un poco más pesado, es asegurar estabilidad asintótica sin conocer la solución. También se puede, pero se ocupa el método de Lyapunov, otro método de Lyapunov, ¿no? Pero bueno, entonces, ya teniendo esto en mente, pues vamos a poner un ejemplo. Digo, otra vez, es un ejemplo muy sencillo para mostrar no solamente la estabilidad, la inestabilidad, sino también cómo es que funciona el control por realimentación. Aquí es ejemplo. Entonces, ejemplo, 2 puntos. Y agarramos el sistema, bueno, uno de los sistemas más sencillos. X punto igual a 4x. Y ya está, ¿no? Entonces, aquí este parámetro, ¿cuánto vale? 4, ¿verdad? Y esto es mayor a 0. Entonces, ¿quién me dice? El punto de equilibrio x igual a 0 para este sistema lineal, ¿cómo es? ¿Estable o inestable? Este es inestable, ¿no? Inestable. Y vamos a ver, en términos de un diagrama de bloques, cómo se vería esta inestabilidad y por qué. Digo, eso ya lo lleva como un terreno más intuitivo. Entonces, como es de primer orden, pues nada más necesito un integrador. Vamos a poner aquí este integrador. Aquí lo integramos. Y de la integral, pues que salga directamente x, ¿no? Esa ya que sea nuestra salida. Entonces de aquí va a salir x. Y al integrador, pues va a entrar en la x punto, ¿no? X punto. Que bueno. ¿Cómo construyo la x punto? Pues multiplicando la x por 4. Entonces de aquí tomo la x. La multiplico por 4. 4 positivo, ojo. Y luego la regreso. O sea, ese 4x pues ya es la x punto, ¿no? De la ecuación lo sabemos. Ajá. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay una realimentación efectivamente, pero es una realimentación positiva. Es decir, si este valor crece, aquí le estoy mandando de regreso. Ajá. Y entonces un valor grande se va a integrar, va a crecer más y ese lo vuelvo a mandar. Y entonces se va a amplificar. Es una realimentación positiva, lo que hace que efectivamente la solución pues tenga la siguiente forma. Aquí no puse la solución, pero la solución de este sistema es e a la 4t por x0. ¿Sí? Cualquier condición inicial que yo le dé. Y se va a infinito, ¿no? Generando la inestabilidad. Por ejemplo, no sé si han visto, más bien escuchado, en conciertos o en auditorios que de repente el presentador o el cantante se aleje el micrófono y de repente se genera precisamente un ciclo de realimentación positiva de que el audio de las bocinas entra al micrófono y de repente se escucha como nada más un zumbido. Es precisamente por este fenómeno. Es realimentación, pero es positiva. Ahora, en términos de control, ¿cómo podemos cambiar esta propiedad del sistema y de que sea inestable a que sea estable? Una podría ser, pues este parámetro de diseño, pues cámbialo por uno negativo ya, ¿no? Ok, sí, pero ¿cómo puedo cambiarlo sin alterar el sistema? Y ahí es donde viene la realimentación. Para ello, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a cambiar un poquito el sistema. Aquí, si se dan cuenta, es un sistema homogéneo, no tiene entrada. Pero si nosotros lo cambiamos,
a 1 de esta forma, o sea, 4x, más una entrada u. Entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, caray. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo aquí abajo. Y vamos a considerar que todo esto... ¿Dónde está? Caray, no. ¿Qué dice? No sé qué apreté. Bueno, no importa. Ya lo quité. Vamos a considerar que todo esto ahora es un bloquecito, ¿no? Es nuestro sistema que vamos a controlar. Y para ello, ahora sí hago el diagrama de bloques de esta nueva ecuación que acabo de poner, ahora sí con una entrada. Vamos a ponerle aquí. Ajá. Y ahora la entrada va a estar acá. No, esta es la entrada U. Y se va a sumar con esto de acá, ¿no? Entonces, x punto es 4x que viene de acá, más la U que entra de afuera, ¿no? Una manera de diseñar un sistema de control donde el punto de equilibrio ya sea estable es hacer nuestro control que dependa del propio estado. Por ejemplo, si yo hago que el control instante a instante sea menos 5 veces el estado, entonces la ecuación va a tener la siguiente forma. 4x, que esto viene del propio sistema, más el control, pero el control yo estoy haciendo que sea 5 veces el estado, llegando a esta nueva ecuación. Y entonces, en esta nueva ecuación, cuyo punto de equilibrio es el mismo, ahora este punto de equilibrio, ¿cómo es? Viendo aquí este coeficiente. Ese es asintóticamente estable. Ajá. Si nosotros lo vemos en términos de diagrama de bloques, tendríamos este bloquecito, que es el bloquecito naranja, ¿no? Ahí está todo el sistema de la primera ecuación solita. De esta ecuación, ¿qué sale? Bueno, de aquí sale la x, ¿no? Esa no ha cambiado. Pero lo que estoy haciendo es tomar una muestra de esta señal, multiplicarla por una ganancia, que en este caso pues la ganancia es una ganancia negativa. De hecho, es hasta 5, ¿no? Lo multiplicamos acá por 5, por menos 5, y lo regresamos. Y resulta que nosotros al realimentar el estado de esta forma, transformamos un sistema que era inestable, o sea, su naturaleza era ser inestable, en uno que tiene un punto de equilibrio asintóticamente estable. Y entonces las perturbaciones que se presenten pues van a ser corregidas por el algoritmo de realimentación. ¿Y cuál es el algoritmo de realimentación? Pues en este caso esta ley que me dice cómo tiene que construirse el control con base en el estado que está presentando el sistema, ¿no? Y ahí pues ya cumplimos uno de los primeros objetivos del control, que era estabilizar un sistema que es inestable. Los de robustez y desempeño pues ya dependerá, ¿no? Si quiero que responda más rápido, por ejemplo, que tienda muy rápido a 0, pues aquí en vez de menos 5 le pongo menos 10, ¿no? Y entonces aquí ya me va a quedar un menos 6, ¿no? Tiende más rápido a 0, pero ya son de desempeño. Y todos esos pues ya van a ser asintóticamente estables. Pero bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Sí. ¿Hay alguna manera que yo recuerde? Había una, nada más que ahorita no recuerdo. Se hacía con, creo que con ganancias, o sea, ganancias de lazo y ganancias directas, pero ahorita no recuerdo bien.
Ahora, en términos de función de transferencia sí se puede ver. De hecho, a ver, déjame, nada más me voy a regresar un poquito. De hecho, bastante más bien. ¿Dónde está? Aquí. Cuando uno tiene una función de transferencia, este polinomio, mira, el que queda en el denominador, ese polinomio es el que nos da la estabilidad o inestabilidad. Sus raíces, si son raíces con parte real positiva, es inestable. Y si sus raíces tienen parte real, todas parte real negativa, va a ser asintóticamente estable. Y si tienen raíces con parte real cero, entonces es estable en el, bueno, hay casos donde puede ser estable en el sentido del IAP1, nada más. Así es. Pero del diagrama de bloques no estoy así tan seguro, porque sí juegan mucho las ganancias que uno esté conectando, ¿no? Sí. Ajá. Ajá. Ujú, 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 ujú. Ajá, a ver, otra vez, déjame ver si entendí. Dices, de la ecuación original, ¿no? Esta. 4x, ¿no? A ver, vamos a poner una así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ujú, ujú. Ajá, sí. Ah, por ejemplo, algo así como sumarle una u aquí y que esa u sea menos f de x menos x, ¿no? Y hago eso, pues cancela la parte no lineal y ya me queda, ¿no? Lineal. Ajá. Ajá. Mm, ajá. A ver, esto que estás comentando se puede hacer en algunos casos. Ajá, porque uno, no en todos. Porque voy a comentar, mira. Estos, el más general sería este. Bueno, de hecho hay unos un poco más generales. Donde la u queda adentro de la propia función. ¿Sí? Aquí si te das cuenta la estás metiendo de forma aditiva. O sea, le estás sumando. Cuando es aditiva, sí pues tienes, valga la redundancia, como que sí tienes mucho control de lo que puedes hacer. Y en este caso, esto que está pasando de este lado se llama linealización por realimentación. A diferencia de la linealización como la que vimos ahorita, que es digamos una linealización local, una linealización por realimentación puede ser global, ¿no? En este caso, pues actuaría sobre todo el espacio de estados. ¿Qué ocurre? Que en muchos sistemas no lineales, la entrada de control no entra de manera aditiva, al menos en los no lineales, no. Y entonces, ajá, y en los lineales y en los que tienen entrada aditiva, ¿eh? O sea, esto es un no lineal, pero no es un no lineal general. Hay otros donde no va a entrar así, hay otros donde entra, por ejemplo, multiplicando, o cosas así más raras, o entra con una potencia al cubo, cosas así. Entonces se llega a complicar. En esos casos, aunque este que comentas se puede hacer bien de esta manera, ¿no? Ahora, qué tan factible sea construir esta función también ya puede ser un problema un poquito más práctico, ¿no? Pero al menos matemáticamente, como tú lo haces así, quitas la parte no lineal, linealizas por realimentación y lo conviertes en un lineal. De hecho, hay por ahí una metodología que se llama control por modos deslizantes que no comenté
en la historia del control, porque no es tan reciente, pero digamos que su evolución fue a la par. Y lo que hace es precisamente obligar un sistema no lineal, bastante con no linealidades feas, a comportarse en lineal. Ujú. Pero bueno, ahí lo que se utiliza es casi como un algoritmo de fuerza bruta. Por eso a muchos controleros no les gusta, porque es como fuerza bruta, lo obligas y lo transformas en un lineal. Ujú. Y bueno, digo, en la comunidad de control ellos se llaman controleros, así tal cual. Sí, sí, hasta los doctores en control se llaman controleros. Y controlador se le llama, más bien dentro de la comunidad se le llama esto. A la ley de controles es el controlador, quien lo diseña es el controlador. Digo, son ahora sí que cositas de nicho, pero pues está bien saberlas, ¿no? Igual yo no sabía, ¿no? Ahí está. ¿Va? Bien. Pero bueno, ¿alguna otra duda o comentario? A ver. Nada más déjenme hacer un pequeño desarrollo aquí chiquito. Que quería hacer una simulación, pero no creo que me dé tiempo y mejor si quieren lo dejamos para mañana. Quiero ver cómo, para que se lleven en la mente, cómo es que se haría el caso general, el lineal. Ajá. Nada más que aquí, digo, desde el punto de vista matemático va a parecer que estoy haciendo magia, pero todo eso, si quieren, lo podemos justificar mañana, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí solución al sistema lineal. General, ¿no? El lineal, pero el general. General. ¿Y aquí qué vamos a tener? O sea, x punto igual a por x. Pero ahora sí, ¿no? X, un vector en Rn, y a, una matriz de n por n. Ujú. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquí es donde viene la parte un poquito esotérica. Porque voy a proceder de la siguiente forma. Este primer paso no es nada esotérico. Simplemente lo paso restando, ¿no? Pero ahora voy a postular, y eso que voy a postular es muy fuerte, la existencia de una matriz que le voy a llamar matriz E, si quieren. Una matriz de n por n, definida de la siguiente forma. Entonces, como ven, ¿qué estoy haciendo? Estoy elevando un exponencial o un exponente matricial. Ajá. Estoy postulando su existencia. Ya si quieren con calma vemos cómo se construye esto y ver que efectivamente existe. Esta es una. Y la otra, que la puedo derivar con respecto al tiempo. Y que su derivada es e a la menos a por t por a. Y entonces, si yo multiplico esta ecuación por esta matriz, pues voy a tener lo siguiente. E a la menos a t por x punto menos e a la menos a t por a por x igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué se pone de esta manera? Porque resulta que aquí yo tengo una función por su derivada y luego la derivada de la función por la otra función. Es decir, tengo la derivada de un producto. Si no es claro, ahorita lo hacemos paso a paso. Esto es la derivada con respecto al tiempo de qué cosa. E a la menos a por t por x. Vamos a ver si sí. Es, aunque aquí está al revés, es derivada de la segunda con respecto al tiempo por la primera sin derivar.
Ya tengo ese término, ¿ok? Luego más derivada de la primera, que es todo esto, por la segunda sin derivar. ¿Sí queda claro eso? ¿Qué es la derivada de un producto? Y esto pues es igual a 0. A 0 de este. Nos veamos. Si yo integro, bueno, aplico el teorema fundamental del cálculo, es la integral desde un tiempo inicial, vamos a ponerle 0, hasta un tiempo final de la derivada respecto al tiempo, e a la menos a. Aquí vamos a ponerle tau para que evitar algunos conflictos con las variables. A tau por x. Y esto es igual a la integral de 0 a t de 0. Esta es trivial, ¿no? Esta pues vale 0, ¿no? Del otro lado, ¿qué pasa? Del otro lado puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo. Y entonces me va a quedar e a la menos a por tau por x. X de tau, todo depende de tau, ¿no? Evaluado desde 0 hasta t. Y esto pues es igual a 0. Y luego, ahora sí evaluamos, ¿no? E a la menos a por t. Aquí nada más, ojo, como son matrices no puedo cambiar el orden, ¿eh? O sea, no puedo conmutar porque en principio no sé que esto conmute, ¿no? Entonces el orden se mantiene, ¿no? Menos e a la menos a por 0 por x0. Y esto es igual a 0. Puedo factorizar por la izquierda la exponencial e a la menos. A ver, no, de hecho creo que es hasta más sencillo. Bueno, de todos modos esta sí la tenía que poner menos a t. X de t. E a la 0, eso también se tiene que demostrar, es la matriz identidad. Pues aquí nada más sobrevive la pura condición inicial. Y hay muchas propiedades, ¿no? Que se pueden demostrar. Digo, no es así trivial demostrarlas, pero tampoco es tan complicado. No se puede hacer. Y entonces resulta que la solución, aquí la matriz inversa de e a la menos at es e a la at, curiosamente. E a la at por x0. Y esa es la solución de todo sistema lineal, al menos del homogéneo, ¿no? ¿Y qué me dicen? Es parecida a la que vimos anteriormente, esta. Esta es la escalar, ¿no? La de siempre, ¿no? De una dimensión. Y en el caso de varias dimensiones, si se dan cuenta, tiene la misma forma. Ajá, nada más que ahora estos son vectores y esta es una matriz. De tal modo que, conociendo esa solución, podemos aplicar el criterio de estabilidad de Lyapunov y ver cómo se refleja, ya no en términos de este exponente, A, sino más bien en términos de esta matriz exponente. Entonces, ¿cómo ven? Bueno, ¿dudas, comentarios? ¿Qué tal les pareció esto? ¿Muy